¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a este espacio del Semanario Web. Les saluda José Vergara, estudiante de la Facultad de Comunicación Social, Escuela de Periodismo. Hoy nos encontramos en el domo de la universidad y vamos a conocer lo que es la Oficina de Equiparación de Oportunidades, el trabajo que ellos realizan, y tenemos con nosotros a la licenciada Yomaris González, quien es la coordinadora de la Oficina de Equiparación de Oportunidades, y vamos a estar conociendo todo el trabajo que realiza esta oficina en pro de la inclusión de las personas con discapacidad, de la adecuación que hay que hacer para poder incluirlos y que puedan desarrollarse y puedan participar de todas las actividades de la universidad y puedan prepararse también sin ningún tipo de dificultad. Gracias, licenciada, por estar con nosotros. Gracias a ti, José, por la oportunidad. Las puertas de la Oficina de Equiparación de Oportunidades están abiertas para todos ustedes. Nuestro objetivo realmente por ley es ser un ente asesor de la institución en la que estamos, en este caso Universidad de Panamá, y estamos adscritos a la Rectoría, al despacho superior. Eso significa que todas nuestras estrategias, nuestros proyectos, planes deben estar alineados a la política inclusiva a nivel nacional y que también dentro de nuestra casa de estudios se logren y se pueda decir que es una universidad inclusiva. Ese es el objetivo principal de nuestra oficina aquí en la Universidad de Panamá. Así es, amigos, vamos a entrar un poco en detalle, vamos a conocer un poco de historia, licenciada, cómo nace la Oficina de Equiparación de Oportunidades. Sabemos que el tema de la inclusión, no solamente en este país, a nivel global, ha sido un tema que es una deuda social, siempre ha sido una deuda social de todos los gobiernos, pero en Panamá inicia con un decreto ejecutivo y luego se aprueba en Consejo de la Universidad de Panamá, que es la resolución que vemos aquí del 15-11 CGP del 11 de mayo del 2011. Pero hablemos un poco de historia, cómo inicia la oficina desde sus primeros pasos aquí en la Universidad de Panamá. Bueno, yo tengo que iniciar mencionando que antes que existiera una oficina de equiparación de oportunidades, cuando se desarrollaban temas relacionados a la inclusión de las personas con discapacidad, desde la Facultad de Educación, la Facultad de Ciencias de la Educación, se asignaban a profesoras para que participaran en actividades relacionadas con este tema a nivel nacional y una profesora de la Facultad de Psicología. Esto como los primeros pasos de la universidad incursionándose en este tema de la inclusión. Cuando se crea un espacio físico entonces de la oficina, es para el año 2009 y se crea dentro de la Facultad de Psicología. Eso significó que existía un espacio físico con colaboradores, sin embargo no se había formalizado o legalizado la oficina. Entonces, la primera coordinadora de esta oficina fue la profesora Marita Mojica, actualmente la decana de la Facultad de Psicología, y una vez que ella termina su periodo o sale de la oficina de equiparación, se asigna a la licenciada Yorbalinda Velasco. Es decir, que ya existían una serie de colaboradores en la oficina, en ese espacio físico, y como les mencioné, no estaba legalmente constituida dentro de la Universidad de Panamá. Luego, para el año 2011, se entrega una propuesta de creación de la oficina al Consejo, y es lo que usted acaba de mencionar, acaba de leer la resolución bajo la cual se crea entonces formalmente la Oficina de Equiparación de Oportunidades hasta el año 2011. Después de ese año, en el 2011, sigue funcionando la licenciada Yorbalinda Velasco como jefa de la oficina o como coordinadora. Para el año 2016, ella es reubicada o regresa a la Facultad de Psicología como psicóloga en esa facultad y se asigna entonces como nueva coordinadora a la profesora María Morales, que es coordinadora hasta el año 2019. Luego en este año se asigna el cargo a la profesora Elsevier de Fuertes y para este año 2021 me asignan a mí como coordinadora de la Oficina de Equiparación de Oportunidades. Esto significó que durante un par de años, unos 2-3 años, la oficina funcionó bajo la Facultad de Psicología y hasta el año 2011 entonces se concreta de manera formal o se legaliza la Oficina de Equiparación de Oportunidades con una estructura, con un organigrama y adscrita al despacho superior, que en este caso es la Rectoría de la Universidad de Panamá. O sea que actualmente están bajo el paraguas de la Rectoría de la Universidad de Panamá.
Así es, por ley, porque la ley indica, la ley 42, que las oficinas de equiparación de oportunidades deben estar adscritas al despacho superior, en este caso, como Universidad de Panamá, sería entonces la rectoría. ¿Cuáles son los fines y los objetivos principales de la oficina de equiparación de oportunidades? En primer lugar, el objetivo es que nosotros podamos colaborar o lograr la inclusión social de las personas con discapacidad en nuestra institución. Por ser una institución educativa, la mayor población a la que atendemos son los estudiantes. Sin embargo, trabajamos con los 3 estamentos, con los estudiantes, los docentes y los administrativos. Y como mencioné, en mayor medida nuestra atención va dirigida hacia los estudiantes porque de alguna forma son los que generalmente demandan una mayor atención. Pero eso no significa que no tenemos injerencia o no atendemos a los administrativos y a los docentes. Entonces, nuestra principal razón de ser es poder lograr la inclusión social de las personas, basándonos siempre o fundamentándonos en el marco legal, Ley 42 y Ley 15 que modifica y adiciona a la Ley 42. Eso significa que tenemos que trabajar en lograr acceso a la educación, la cultura, el deporte, a la comunicación, a la información, a todo lo que nos invita las leyes a nivel nacional que se fundamentan en convenios internacionales también. Conociendo un poco sobre la discapacidad, licenciada, sabemos que desde hace muchos años, siglos, se ha estigmatizado el tema de la discapacidad. Algunos lo veían como un tema demoníaco, sectorizado por clases sociales, pero hoy en día es una deuda social, como decía al principio, y es una responsabilidad de todo de poder incluir y ser un puente de ayuda para poder insertar a esas personas con discapacidad a la vida normal de cada uno de nosotros que no tenemos una discapacidad. Tú acabas de mencionar algo importante, José, porque a través de los tiempos hemos visto la discapacidad de muchas formas. Y el concepto de monológico fue como el primer modelo en el que se colocó a las personas con discapacidad. Aunque han pasado siglos o muchos años desde que se concebía de esa forma la discapacidad, yo me atrevo a decir que todavía podemos incurrir en pensar que la discapacidad es producto de un castigo divino, pensamiento que actualmente está desfasado, pues no podemos seguir quedándonos en ese pensamiento. Y otra cosa es que la forma en la que nosotros concebimos la discapacidad o la manera en que la vemos, así mismo tratamos a las personas. Si nosotros vemos a la gente con discapacidad como sujetos que dependen de otros, siempre la vamos a mirar como con lástima, como que no pueden, como que no son capaces. Sin embargo, a través de la historia nos hemos dado cuenta que esa forma de concebir la discapacidad no se queda solamente en cómo lo vemos, sino que eso se traslada a cómo los tratamos. Y si realmente nos enfocamos en lo que deberíamos estar actualmente, que es un modelo de autonomía personal, podríamos reconocer el pleno y completo derecho y deber que tiene la persona por el simple hecho de ser un ser humano. Entonces aquí lo que cabe es hablar de derechos humanos, sin importar la condición o quiénes seamos, es un asunto de derechos humanos. Todos y todas tenemos derecho a llegar o a luchar por todas las oportunidades que se puedan presentar frente a nosotros. Entonces yo quisiera decirles que la forma en que la que miramos a la gente con discapacidad, esa misma forma nos lleva también a cómo los tratamos. Así que tenemos que prestar un poco de atención a la manera en que estamos concibiendo la discapacidad, si la vemos como el resultado de un castigo divino o si lo vemos como producto quizás de un estado rehabilitatorio meramente sin pensar en que hay una opción de inserción, de inclusión. Entonces nos estamos quedando un poco desfasados en el tiempo y creo que es hora de que estemos actualizados en que estamos en un modelo de autonomía personal. Como parte del equipo de la Oficina de Equiparación de Oportunidades, y tomando en cuenta lo que ha dicho de una especie de historia o de cómo se ha estigmatizado esta condición, ¿cómo podríamos definir hoy la discapacidad? ¿O cómo la define la ley, en el espíritu de la ley, cómo está definida en la norma actualmente, bajo la base sobre la cual ustedes entonces tratan de proyectarse a la sociedad? Claro que sí, la ley claramente da una definición al concepto de discapacidad y la ley 42 y la ley
15, y lo que menciona es que es una limitación en las capacidades que tiene el ser humano para la participación de la vida cotidiana. Y en la Ley 42 lo resumía así muy general y no consideraba conceptos o aspectos como la parte social y económica, cuestión que se modifica o se agrega en la Ley 15 cuando se dice que esta condición puede ser causada o agravada por el entorno social y o económico. Eso significa que cuando hablamos de discapacidad no nos estamos refiriendo únicamente a que un sujeto nació con una deficiencia mental, visual, física o auditiva, sino que tenemos que considerar también el ambiente social y económico en el que nació, creció y se va a desenvolver este sujeto, porque ese ambiente social también incide grandemente en la forma en que se percibe o se maneja esa discapacidad. Y era algo que mencionaba hace un rato. Yo puedo tener una discapacidad visual o auditiva y es una discapacidad, todo el mundo se da cuenta o es fácilmente perceptible, pero se nota aún más cuando las condiciones ambientales no se adecúan para que yo realmente pueda o tenga una participación en igualdad de condiciones que el resto de la gente. Entonces, por eso es importante considerar el ambiente social y económico cuando hablamos de la discapacidad. Licenciado María ha dado paso a una pregunta muy importante. ¿Qué está haciendo tanto la Universidad de Panamá, a través de la Oficina de Equiparación de Oportunidades y cualquier otra entidad que esté apoyando, para poder adecuar la infraestructura de la universidad, no solo desde el aula virtual, sino de los accesos? Sabemos que ustedes trabajan como un ente asesor, pero ¿qué se está haciendo para poder hacer de la Universidad de Panamá un lugar más inclusivo, más adecuado para las personas con discapacidad? Es importante que podamos partir de la parte conceptual. No es solamente hablar de rampas o pasamanos, pero eso no quiere decir que eso no sea importante. A lo que me refiero es que cuando nosotros partimos de la parte conceptual, podemos tener un marco más amplio de lo que es la inclusión. Partir del concepto, por ejemplo, cuando decimos persona con discapacidad y no decimos discapacitado o usamos términos discriminatorios, ya empezamos a incluir a las personas. De ahí viene entonces el acceso a la información y a los espacios. En muchas ocasiones pensamos que con enviar una foto, con enviar un enlace, ya estamos compartiendo o ya estamos haciendo partícipe a la persona. Pero a lo que no le estamos prestando atención es que si realmente eso que yo estoy enviando o si estoy compartiendo es accesible o la persona con discapacidad puede acceder a esa información. Entonces, el acceso a la información también es fundamental. Por ejemplo, que hayan subtítulos, que haya un intérprete de lengua de señas, que la imagen tenga un texto alternativo, una descripción de la imagen. Todo eso va en la línea de la inclusión y de acceso a los espacios, porque ya sería un espacio de información. Y cuando hablamos del espacio físico exclusivamente, por supuesto, la Universidad de Panamá está trabajando y de hecho se han realizado algunas adecuaciones, por ejemplo, en la Facultad de Arquitectura y Diseño, se ha modificado parte de la entrada o de acceso a esta facultad. Cuando hablamos también de la facultad, en la parte de atrás, quien va hacia la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, se ha colocado una marquesina techada, una rampa que es como una acera completa para que, como que estoy salvando las escaleras para que si es una persona con movilidad reducida pueda tener un acceso expedito hacia la facultad y con menores dificultades a nivel físico por el tema de las escaleras. Y si nos vamos a algunas facultades muy particulares, por ejemplo, FAECO tiene su elevador, la Facultad de Arquitectura y Diseño también tiene su elevador, la Facultad de Comunicación tiene su elevador, y así poco a poco la Universidad de Panamá ha ido trabajando en poder adquirir y mejorar ciertas áreas. Yo creo que es importante también que yo mencione una cosa, y es que a veces es sencillo que nosotros podamos decir, es que este espacio no es accesible. Y yo sé que las personas con discapacidad están en todo su derecho y nosotros como Oficina de Equiparación también estamos en el derecho porque nos damos cuenta día a día que a veces los espacios no son accesibles. Entonces es un llamado a que las estructuras, aunque sean antiguas, pero si vamos a remodelarlas, a modificarlas, nos enfoquemos en que debe llevar el diseño
universal, accesible para todos y todas sin importar la condición. Entonces, la Universidad de Panamá está trabajando en poder adecuar, incluso que las estructuras nuevas puedan llevar este marco referencial de acceso a los espacios físicos para el beneficio de todos y todas sin importar la condición. Licenciada, también es importante, creo, mencionar con qué cuenta la Universidad de Panamá para poder brindarle ese espacio, esa oportunidad de poder incluirse, de poder insertarse a la educación de calidad a las personas con discapacidad. Por ejemplo, la biblioteca que estuvimos hablando, cuéntenos un poco, la universidad también cuenta con un sistema braille para poder apoyar. Y un dato importante, hay personas que brindan su tiempo y espacio para poder hacer las adecuaciones de las lecturas y demás para que las personas con discapacidad puedan, las traducciones, como le decimos, para que ellos puedan tener el acceso a una educación de calidad y sin mayores complicaciones. Cuéntenos un poco sobre eso. Claro que sí. La Universidad de Panamá, desde la Biblioteca Interamericana Simón Bolívar, tiene una sección braille. Esta sección tiene una serie de herramientas y equipos especializados para las personas con discapacidad visual. Actualmente lo dirige la magíster Roxana Alemán y ellos cuentan con una serie de computadoras con lectores de pantalla. Estas computadoras funcionan para los estudiantes con discapacidad visual y no solamente que deseen hacer un trabajo en la biblioteca, sino que muchos de estos chicos no tienen el recurso tecnológico en sus casas y la Universidad de Panamá, a través de la sección braille, les brinda esa oportunidad de poder contar con un equipo tecnológico para ellos desempeñarse como estudiantes universitarios. Además de eso, cuenta con una serie de cubículos para grabaciones. Estas grabaciones las realizan personas voluntarias que desean donar una o varias horas de su tiempo en la lectura de libros o material que algún estudiante con discapacidad necesite para poder estudiar, hacer alguna tarea, investigación. Ese documento se lee allí, se graba y luego el estudiante acude y lo retira para su estudio o para su investigación. Además, tienen una serie de libros en braille y cuentan también con magnificadores, que son equipos especializados para ampliar letras, también con equipo para convertir documentos de PDF a Word que sean accesibles, o escáner digitales para entonces escanear un libro y convertirlo entonces como en un audiolibro para que ese estudiante con discapacidad visual pueda tener acceso a la información. Eso significa que la sección braille cuenta con una serie de equipos a nivel tecnológico necesarios en este momento para la población con discapacidad visual de la Universidad de Panamá, y estoy segura que muchos estudiantes con discapacidad de otras universidades o escuelas acuden a este centro también para poder gozar de estos servicios. A todos los que nos siguen a través del semanario web, le damos las gracias. Hoy estamos con la licenciada Yomairis González de la Oficina de Equiparación de Oportunidades de la Universidad de Panamá. Estamos conociendo el trabajo que realiza esta oficina y vamos a conocer también cómo se apoya esta universidad en esta oficina para en equipo poder trabajar y poder lograr que las personas con discapacidad puedan desarrollarse de manera más accesible y puedan tener acceso a una educación de calidad. Un aspecto importante que queremos mencionar y que quizás muchos no conocen es que a veces pasan desapercibido que también en nuestra universidad hay muchas personas con discapacidad, estudiantes que quizás están con nosotros, las personas que no tienen una discapacidad y no lo conocemos. Bueno, hoy estamos a través de la Oficina de Equiparación de Oportunidades conociendo esta realidad que tiene la Universidad de Panamá. Y quisiéramos, licenciada, que usted nos defina qué tipo de discapacidad puede existir. Porque actualmente quizás vemos que la discapacidad es aquel que no puede ver, no escucha, pero también hay una discapacidad mental. Háblenos un poquito sobre eso. Y quizás es la más marcada, pero no nos damos cuenta. ¿Cómo no? Así es. Estamos acostumbrados a pensar que la discapacidad es ver a una persona en silla de ruedas, una persona con un bastón, una persona hablando en lenguaje de señas, pero hay muchas otras discapacidades que no se ven. Usted puede pasar al lado de una persona que tiene alguna discapacidad y usted no se ha dado cuenta. Y son en muchas ocasiones discapacidades a nivel físico. ¿Por qué? Porque pueden ser personas que tienen problemas a nivel de columna,
pero no se nota esta discapacidad porque usted lo ve caminando tranquilamente por la calle. Sin embargo, pueden tener una discapacidad física, pero en muchas ocasiones no se percibe. Asimismo, hay discapacidades intelectuales y discapacidades mentales. Cuando hablamos de las discapacidades intelectuales, pueden ser estos diagnósticos como un retraso mental. Cuando hablamos de discapacidad mental, puede ser una persona con autismo, con Asperger, una persona con un diagnóstico de esquizofrenia, de un trastorno bipolar, un trastorno depresivo. Este tipo de discapacidades en muchas ocasiones a simple vista no se nota. Y actualmente hay muchas personas, no solo en la Universidad de Panamá, sino en nuestra sociedad en general, muchas personas con estos diagnósticos. Y es importante que estemos sensibilizados a aceptar que hay personas con algunas condiciones que son distintas a las nuestras o que por el hecho de que no se perciben no significa que no sea una discapacidad. Recordemos que la discapacidad es una limitación en la participación de las actividades diarias o comunes que para el resto de la gente no significa ningún inconveniente, pero para una persona con discapacidad, si no se ha adecuado el ambiente o el espacio, puede representar una dificultad. Entonces, estas discapacidades las hemos identificado en la Universidad de Panamá. Se manejan con mucha confidencialidad, se manejan con mucha responsabilidad, con mucho respeto, porque así debe ser manejado todo este tema. Sin embargo, es importante que nosotros como comunidad, como sociedad en general, sepamos que estas discapacidades existen y que no estigmaticemos, sino todo lo contrario, podamos estar abiertos a apoyar, a colaborar en caso que tengamos que hacerlo con una persona con algún tipo de discapacidad de esta naturaleza. ¿Cómo canaliza la Oficina de Equiparación de Oportunidades a todas esas personas que se acercan o que tienen una discapacidad? Me gustaría saber algún tema, alguna especie de estadística que ustedes manejan a nivel de la oficina. Sé que ustedes tienen un formulario para poder registrar en cierta manera a las personas que se acercan, pero también hay una gran parte de esa población con discapacidad que quizás no se acerca a la oficina y dice, oye, yo tengo una discapacidad. ¿Cómo canaliza la oficina este aspecto? ¿Cómo no? Puede ser de varias formas. Generalmente, cuando hay un estudiante que desea ingresar a la Universidad de Panamá, él se acerca a la oficina de admisión de la unidad académica donde quiere ir o se acerca a la Dirección General de Admisión. A cualquiera de las dos instancias él va y en la Dirección General de Admisión se les notifica que si ellos dicen que tienen algún tipo de discapacidad, automáticamente admisión los refiere a la oficina de equiparación. Entonces allí nosotros entramos y hacemos una reunión con este estudiante y con sus padres, pues en muchas ocasiones ellos se acercan con sus padres y esto no significa que esté mal, sino que por ser una condición de discapacidad, la universidad, aunque sean adultos, no puede desvincular a los padres, porque cuando hablamos de discapacidad requerimos una red de apoyo y la familia es esa primera red de apoyo en la que está el estudiante y la oficina o la universidad, entonces se apoya en este familiar para poder en conjunto trabajar por la inclusión del estudiante. Una vez que es identificado, se hace un proceso de orientación. Se le pregunta qué quiere estudiar, la razón por la cual desea estudiar esa carrera. Tratamos de indagar en sus competencias, sus habilidades, sin mirar la discapacidad. Es fundamental que ustedes sepan que en primera instancia no estamos mirando la discapacidad para decirle puede o no puede estudiar algo. Lo que estamos viendo son sus competencias, sus habilidades, sus virtudes, para que entonces este sujeto con su familia puedan analizar si realmente esa carrera se ajusta a sus intereses y a sus habilidades. Entonces ellos tomen la decisión. Una vez se completa ese proceso, el estudiante entonces ingresa a todo el proceso de admisión que involucra él mismo en la Universidad de Panamá. Y cuando ya logra sacar su puntaje y que afortunadamente entra a la carrera, si es necesario, de acuerdo a la condición, se hace una inducción con sus compañeros y con sus profesores. Y esto lo hemos hecho en muchas ocasiones, por ejemplo, con el Centro Regional de Colón, con el Centro Regional de Azuero, con el Centro Regional de Los Santos, en Veraguas, en diversos centros y unidades académicas como la Facultad de Psicología, la Facultad de Bellas Artes, la Facultad de Comunicación Social y quizás se me haya quedado alguna otra que no he mencionado, pero en muchas unidades académicas, cuando ya sabemos que el estudiante va a entrar, se hace una inducción, se le explica a sus compañeros
qué es esa discapacidad, si en algún momento ellos tienen que intervenir por una u otra razón, sepan qué tienen que hacer o qué no tendrían que hacer. Es simplemente una forma de sensibilizar y orientar y no dejar solo a la persona. Además de eso, todos los años la universidad, desde la DIOP, que es la Dirección de Investigación y Orientación Psicológica, participamos en una jornada de inducción a la vida universitaria y sensibilizamos en el tema de inclusión a todos los estudiantes de primer ingreso. Eso quiere decir que de alguna forma las generaciones van conociendo los términos correctos, las estrategias básicas de interacción. Y mencionabas otra cosa. A veces tenemos chicos que no logramos identificarlos por muchas razones, porque ellos no desean dar su diagnóstico, no desean decir que tienen una discapacidad, o porque ellos dicen, bueno, es que yo no quiero recibir ningún trato distinto. Y como yo mencionaba hace un rato, esto es un tema de derechos. El estudiante tiene derecho a declarar su condición de discapacidad, como también tiene derecho a no decirlo. Entonces, ambas decisiones deben ser aceptadas. Ustedes manejan un formulario que es este que pueden ver aquí, que es el formulario de entrada, pudiéramos decirlo, del cual ustedes pues registran los datos de la persona que tiene alguna discapacidad. Háblenos de este formulario para toda aquella persona que quiera acercarse a la oficina de equiparación. Usted les puede explicar cuál es el mecanismo que ustedes usan para poder canalizar y poder involucrarlo, incluirlo dentro del trabajo que ustedes están realizando en la oficina de equiparación. Claro que sí. De hecho, son dos formularios. El que acabas de mostrar es el formulario de atención. Eso significa que todo estudiante que llegue a la oficina de equiparación, allí se registran sus datos, sea un estudiante, sea un docente o sea un administrativo, y allí queda evidenciada la solicitud de su necesidad y la atención o la respuesta que le brinda la oficina de equiparación. Además de ese formulario, existe otro que se llama declaración de discapacidad. Como mencionaba hace un momento, el estudiante que desea notificar su condición llena ese formulario, y eso significa entonces que nosotros como oficina tenemos que realizar un acercamiento en su unidad académica con sus docentes, con sus compañeros, y sensibilizarlos, dar las recomendaciones, mencionar los ajustes razonables para la inclusión de ese estudiante. Ese formulario de declaración de discapacidad de alguna manera nos autoriza a nosotros a poder intervenir, dar seguimiento al caso de este estudiante, porque a través del mismo él lo está solicitando. ¿Cuántos estudiantes ustedes tienen, estadísticamente hablando, ustedes han podido registrar en el último año? Ya sea antes de la pandemia, porque sabemos que la pandemia también evitó pues, que se pudiera tener un alcance o un contacto más directo con los estudiantes. ¿De cuántos estudiantes estaríamos hablando a nivel de todas las regionales y del campus central? Bueno, yo creo que tengo que decirte que a partir del año 2016 la oficina recopila datos estadísticos. Para ese primer año pudimos obtener, tomando como base el formulario que mencioné hace un momento de declaración de discapacidad, una población como de unos 89 estudiantes. Luego para el año 2017 la población aumentó, hablábamos de unos 112 estudiantes. Para el 2018 ya teníamos unos 160 y algo de estudiantes, y para el año 2019 estábamos en 184 estudiantes. Para el año 2020 se dificultó mucho el levantamiento de los datos estadísticos debido al confinamiento que tuvimos. Sin embargo, tuvimos acceso a muchos datos y también pudimos darle seguimiento a estudiantes con discapacidad. Y ya para ese año teníamos aproximadamente unos 90 estudiantes más o menos identificados para el año 2020, y actualmente estamos en el proceso de levantamiento de las cifras de este año 2021. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad que han tenido con la pandemia para poder seguir dándole seguimiento a los estudiantes o a ese segmento, o usted lo ven como estamento de discapacidad? Están los profesores, están los administrativos y los estudiantes, pero precisamente con el tema de los estudiantes, ¿cuál ha sido la mayor dificultad? Bueno, principalmente, como mencioné, debido al confinamiento, muchos estudiantes tenían acceso a nuestros correos, nuestros teléfonos personales, y pudimos seguir acompañándolos en este proceso educativo. Pero asimismo habían estudiantes de primer ingreso con los cuales todavía no hemos podido establecer un contacto con ellos,
y se dificultó en gran medida poder atenderlos como habíamos hecho en años anteriores con los chicos que entraban de primer ingreso. Así que sí es fundamental que lo mencione, fue muy difícil. Lo que pudimos hacer es, a través de docentes que tenían el contacto nuestro, pudimos conocer muchos estudiantes de primer ingreso, pero sí debo reconocer que debido al confinamiento fue muy difícil el contacto con ellos, que nos conocieran, poder darle seguimiento a algunos, y además de eso, muchos chicos tuvieron que suspender sus clases debido a que se fueron a sus casas o donde sus familias en el interior, y el acceso para las clases virtuales se dificultó en gran medida. Muchos no tenían equipo tecnológico, y es lo que mencionaba. La Universidad de Panamá, su sede a nivel físico, brinda muchas oportunidades para que los chicos que no cuentan con recursos hagan sus labores académicas dentro de la universidad. Y al estar confinados esto se dificultó. O sea, no pudieron hacer sus tareas ni conectarse al aula virtual porque usaban el recurso tecnológico con que cuenta la universidad. Muchos de ellos no pudieron porque lo que tenían era el recurso propio de la Universidad de Panamá. Esto ha dado pie, licenciada, para hacer un llamado al gobierno central de la importancia de poder invertir más en la educación. El rector de la universidad, al frente de un gran grupo de estudiantes, se apersonó a la asamblea para exigir que no se redujera ese presupuesto que se le asigna a la Universidad de Panamá. Yo, como estudiante de periodismo, soy consciente de la importancia que es invertir en la educación, porque estoy conociendo de primera mano todas las dificultades que tiene la Universidad de Panamá, y en este caso la Oficina de Equiparación. Este es un tema importante que nosotros tenemos que visibilizar, y es importante el recurso económico. Si el gobierno central limita el presupuesto, entonces también estaría directamente limitando también el trabajo de la oficina, porque ustedes están trabajando con las uñas. Es una realidad, licenciada, pero lo hacen con mucho amor, con mucho esfuerzo y sacrificio, pero necesitamos más recursos, licenciada, ¿es así? Aquí lo importante es que siempre nuestra respuesta a nivel actitudinal sea la más propia. A pesar de que haya abundancia o escasez, lo fundamental es nuestra actitud. Y si la actitud es hacia el trabajo, hacia el esfuerzo, muchas cosas vamos a lograr. Y nosotros en la Oficina de Equiparación somos muy practicantes de este concepto, la parte actitudinal. Ahorita mismo no contamos, por ejemplo, con X recursos. Bueno, vemos la forma de cómo lo conseguimos. Si tenemos que solicitar apoyo a una u otra unidad, vemos la manera de movernos y de forma proactiva poder obtener lo que necesitamos. Así que para nosotros en este momento lo fundamental es esa actitud hacia el trabajo y hacia la resolución de problemas principalmente. Es importante, pero sabemos y somos conscientes que la oficina trabaja a través de un presupuesto que se le asigna, y sabemos que a mayor presupuesto, mayor trabajo. También quisiera que nos cuente así rapidito, porque vamos a estar conociendo algunas impresiones del equipo que trabaja para la Oficina de Equiparación de Oportunidades. Es un equipo que trabaja arduamente, pero háblenos un poquito. Ustedes, la Oficina de Equiparación de Oportunidades, cuentan con, usted es psicóloga también hay una trabajadora social, hay una administradora, una secretaria, pero no cuentan con abogados. Por ejemplo, la ley pide que sea así, pero aún así hacen el trabajo para poder incluir, insertar a este sector, a este grupo de personas con discapacidad. Sí, efectivamente, la ley 42, la ley 15 habla de una serie de especialistas como equipo técnico para que trabajen en la Oficina de Equiparación. Sin embargo, si actualmente no lo tenemos, la Universidad de Panamá cuenta con una dirección de asesoría legal, cuenta con un grupo de trabajadores sociales, de psicólogos, una serie de especialistas en diversas áreas. Así que al no tener ese personal técnico aquí, nosotros nos apoyamos con el resto de las direcciones de la universidad. Así que ante cualquier situación legal, nosotros hacemos la solicitud, asesoría legal, o hacemos la solicitud a la DIA en caso que sea un tema de infraestructura, porque aquí no tenemos un arquitecto, pero tenemos una dirección de ingeniería de arquitectura, así que nos apoyamos con los diversos especialistas a través de las direcciones con las que cuenta la Universidad de Panamá. Muchas gracias, licenciada Yomaris, por la oportunidad que nos ha dado,
de poder visibilizar este trabajo que está haciendo. Sus palabras para despedir a esta audiencia selecta que está escuchando todo el trabajo que realiza la Oficina de Equiparación de Oportunidades. En primer lugar, agradecer por la oportunidad de llegar hasta ustedes a través de este medio del semanario. Gracias por esta oportunidad. Son bienvenidos aquí en la Oficina de Equiparación de Oportunidades y exhortar a la comunidad en general a que todo lo que podamos hacer en favor de la inclusión social de las personas con discapacidad siempre es necesario e importante. Nunca nos quedemos de brazos cruzados. La actitud es fundamental. No tenemos que ser expertos en discapacidad para incluir. Basta con una actitud positiva y con una simple pregunta como por ejemplo, ¿cómo te puedo ayudar? Sería suficiente. Así que les invito a que desde sus espacios, sus lugares, puedan trabajar por la inclusión de las personas con discapacidad. Muchas gracias a la licenciada Yomaris González. Quédese con nosotros, ya volvemos con más de la Oficina de Equiparación de Oportunidades de la Universidad de Panamá. Estamos de vuelta y tenemos con nosotros a la licenciada Anabel Chan Molina. Ella es trabajadora social en la Oficina de Equiparación de Oportunidades. Vamos a conocer un poquito cuál es el trabajo que ella realiza. Primero, que nos explique desde cuándo está acá con el equipo de la Oficina de Equiparación de Oportunidades. Gracias, licenciada Anabel, por estar con nosotros. Sea bienvenida a las cámaras del Semanario Web. Gracias. Muchas gracias, licenciado Vergara, por esta invitación a esta presentación. Soy trabajadora social desde el mes de febrero de este año en esta oficina, ubicada en el Domo, pero ya tengo 25 años de trabajo en la Universidad de Panamá. Me he desempeñado más en el área de recursos humanos y estuve laborando también en el Centro Regional Universitario de Panamá Oeste. Vine a formar parte de este equipo ya que es necesario y dentro de la ley se establece que los trabajadores sociales somos fundamentales para el apoyo, el trabajo de apoyo a los estudiantes, administrativos y docentes con discapacidad. ¿Qué involucra ese trabajo, licenciada Anabel? El trabajo de un trabajador social. ¿Qué involucra? ¿Qué es eso? ¿Cómo lo podemos definir? El trabajador social somos una disciplina que colaboramos en lo que es el diseño de programas y proyectos sociales enfocado para el bienestar de la población estudiantil, en este caso la comunidad universitaria. En esta oficina, adicional de atender a los estudiantes, también atendemos la parte administrativa y también vemos la parte de los docentes, o sea, atendemos a los 3 estamentos. Todas las personas que en un momento dado tengan una situación de discapacidad, es importante que cuente con una red de apoyo. Y en esta red de apoyo, nosotros los trabajadores sociales realizamos un trabajo muy fundamental con los padres de familia, con los tutores. Adicional, también administramos lo que son los programas sociales que tiene la universidad. La universidad tiene programas de becas, tiene programas económicos de ayuda a los estudiantes para lo que es la alimentación, el transporte, becas, subsidio, seguro estudiantil, lo que es el servicio social se coordina, banco de sangre, diferentes actividades que realizamos los trabajadores sociales en beneficio de la población estudiantil. También se les brinda apoyo a los administrativos. ¿Ustedes también brindan algún tipo de capacitación, de programa de rehabilitación, algo que tenga que ver con este tema de la inclusión desde el enfoque del programa que realice la Oficina de Equiparación de Oportunidades? Sí, la Oficina de Equiparación, dentro de sus funciones está lo que es el diseño de programas y proyectos, y la parte de la sensibilización, de la educación a la población es importante. Aquí organizamos seminarios. En el mes de febrero tuvimos una jornada para los docentes de 40 horas en el tema de discapacidad, género e interculturalidad, y mensualmente estamos desarrollando diferentes actividades, no solamente para la población universitaria, también para la sociedad civil, donde participan también estudiantes, administrativos y docentes. En esta parte es muy importante la educación. La universidad podemos tener, que son recursos, necesitamos recursos, pero podemos tener recursos, pero si no hay una actitud de los docentes, de las autoridades y de la sociedad civil en Panamá, es difícil que se quiten esas barreras que muchas veces impiden que el estudiante ingrese a la universidad y que egrese de la universidad. Una pregunta importante que ha surgido, por todo lo que ha comentado la licenciada Anabel, ¿cómo ha sido la acogida de ese profesor del aula hacia los estudiantes con discapacidad?
No solo antes de la pandemia, creo que con la pandemia se pudo haber agravado un poco más. ¿Qué experiencia puede contarnos respecto a esto? ¿Cómo ha sido en términos generales? ¿Los profesores realmente están conscientes de esa discapacidad y colaboran con el estudiante en términos generales o ha existido algún tema de resistencia a poder incluirlos? Bueno, interesante su pregunta. Podemos decir que en la universidad tenemos diversidad de docentes. Tenemos docentes que son aliados, docentes que son partes de nuestro trabajo, nuestros enlaces en las diferentes facultades y centros regionales, docentes que son empáticos con los estudiantes y que realizan las adecuaciones. Sin embargo, también contamos con docentes que son parte de la sociedad civil que están desinformados, que desconocen, que de pronto no aceptan, rechazan, y en esa parte realizamos un trabajo muy, muy delicado de acompañamiento y de orientación a esos docentes y de información sobre las leyes que protegen a los estudiantes con discapacidad y que ellos están obligados a realizar las adecuaciones. Y por eso es importante el recurso, porque también el recurso implica que con ese presupuesto se pueda dar capacitación también a los profesores para que puedan trabajar con esos estudiantes, porque muchos no manejan la tecnología y ahora estamos en la era de la tecnología y es importante involucrarlo. Sabemos, licenciada Anabel, que el tiempo ya es corto. Agradecemos su participación, que nos haya podido comentar el trabajo que realiza acá. En palabras muy sencillas, ¿cómo podría definir su experiencia dentro de la Oficina de Equiparación de Oportunidades? ¿Cómo ha sido esa experiencia en términos generales? Wow. Bueno, mi experiencia ha sido de mucha satisfacción, de mucha lo que es la parte humana. Conocer más de cerca, porque bueno, trabajé en ciertas unidades en el campus y en Panamá Oeste, pero a nivel nacional, ver la realidad que viven los estudiantes. También ha sido muy satisfactorio de que tenemos gente muy aliada, personas con mucha sensibilidad social, también autoridades de la Universidad de Panamá, que tienen la voluntad y el deseo de fortalecer el trabajo con esta población. Sin embargo, también puedo decir que yo, pues, como trabajadora social, tengo muchos retos y muchos desafíos porque me estoy incorporando como parte de esta disciplina en esta oficina y hay mucho que realizar, hay mucho por trabajar en lo que son los programas y proyectos de educación comunitaria, de educación social, de educación a los docentes, principalmente, a los docentes, a los administrativos, porque estamos en la búsqueda de ser una universidad inclusiva. Realizamos actividades de inclusión, pero también nos falta mucho por realizar en tema de derechos humanos. Muchas gracias, licenciada Anabel. Estaremos de vuelta ya en la parte final de este segmento. Estamos de vuelta en esta entrevista que estamos haciendo al personal de la Oficina de Equiparación de Oportunidades de la Universidad de Panamá y tenemos también aquí con nosotros a la licenciada Mona Lisa Belotti. Ella es la administradora de la Oficina de Equiparación de Oportunidades y queremos conversar con ella un aspecto importante que tiene que ver con la administración. Licenciada, gracias. Usted también tiene una maestría en discapacidad. Vamos a darle la oportunidad que pueda presentarse y nos hable un poquito sobre eso y sobre el trabajo que realiza usted dentro de la Oficina de Equiparación de Oportunidades. Sí, muchas gracias. Mi nombre es Mona Lisa Belotti, yo soy economista, trabajo en la Oficina de Equiparación de Oportunidades. Sí, tomé una maestría de gestión de políticas públicas para la inclusión social de personas con discapacidad, pero adicional a eso también trabajé en Senadi, en una ONG que se llamaba Viviendo Sin Barreras. Tal vez toda esa experiencia y conocimiento de la Senadi, cuando llego aquí en el 2012, me sirvió para poder comprender la situación de los estudiantes administrativos, como dijo la jefa anteriormente, la licenciada Yomari. Aquí no solamente atendemos estudiantes, sino administrativos y docentes, los que quieran venir a buscar algún tipo de asesoría. Es importante ese convenio o ese apoyo que ustedes reciben a través de lo que es el Senadis, porque como es el ente estatal por donde se puede canalizar en que ustedes se apoyan, háblenos un poquito de ese apoyo que ustedes reciben de parte de la Secretaría de Discapacidad. La Senadi todos los años se reúnen, supuestamente debe ser mensualmente, en unas comisiones que se llaman CONADIS. Ahí participan todas las universidades y las instituciones gubernamentales. Nosotros tenemos participación
en 4 grupos: trabajo, educación, salud y derechos humanos. A veces se ve interrumpida porque no tenemos el apoyo de la persona que lo representa, pues, pero siempre estamos nosotros presentes como universidad allá. Aparte de eso, por ejemplo, cuando hubo la CENADI, la pandemia, CENADI nos contactó para que buscáramos estudiantes con discapacidad, y aquí se movió toda un equipo de trabajo multidisciplinario entre profesores, los enlaces de nosotros a nivel nacional, y la verdad es que se logró que la CENADI nos donara 54 computadoras a nivel nacional. Y asimismo el rector de la universidad también hizo su movilización por otros medios y también donó. Y también en infraestructura o en equipo mobiliario para la oficina. Sí, cuando la oficina arrancó en el 2012, ellos nos donaron los escritorios. Algunos de los escritorios todavía están aquí. Algunas de las cosas que nos donaron, eso fue como para arrancar. Pero siempre han estado pendientes de nosotros. También nos dan cupos para diplomados, para maestrías, como fue en el caso mío, pues. Importante el apoyo que reciben de CENADI, y toda aquella empresa privada que quisiera aportar su granito de arena para poder seguir trabajando son bienvenidos. Creo que este es un trabajo que puede involucrarnos a todos, un granito de arena que usted dé ayudaría, porque se está haciendo un trabajo muy profundo que tiene que ver con las personas con discapacidad, que a veces no sabemos que se está dando en la universidad, pero este equipo de la Oficina de Equiparación está haciendo un trabajo arduo con las uñas, con el presupuesto que se le asigna, y creo que con esa gran voluntad de servicio ustedes realizan un trabajo maravilloso. Sus palabras finales para el segmento del semanario web. Nos gustaría poder tener más tiempo para poder conocer todo el trabajo que usted realiza, pero nos sentimos complacidos de poder escuchar el trabajo que usted realiza desde la Oficina de Equiparación de Oportunidades de la Universidad de Panamá. Bueno, yo quisiera agradecerle a ustedes por hacer este tipo de entrevistas, porque la verdad es que nosotros, lejos de estar tristes o apocados por un presupuesto que tal vez no es tan alto, pero siempre hemos recibido el apoyo de tanto el rector para abajo. Y aparte de eso, a nosotros nos llena de mucha satisfacción cuando vemos un estudiante que llega a su final, que logra terminar, y con todas sus discapacidades o sus limitaciones, ellos pasan con una A. Eso es bien satisfactorio para nosotros, y compartimos, al igual que los padres de ellos, la misma alegría, la misma satisfacción que ellos. Muchas gracias, licenciada Mona Lisa. Ya vamos entonces a venir con la parte final de esta entrevista a ella, al equipo de trabajo de la Oficina de Equiparación de Oportunidades de la Universidad de Panamá. Quédese con nosotros. Estamos de vuelta en esta entrevista para el semanario web al personal de trabajo de la Oficina de Equiparación de Oportunidades de la Universidad de Panamá. Tenemos con nosotros a Rosalba Víctor. Ella es secretaria aquí en la Oficina de Equiparación de Oportunidades. Ella es la que busca, la que lleva los numeritos, y queremos entonces darle la oportunidad para que también nos cuente un poco del trabajo que realiza aquí en la Oficina de Equiparación de Oportunidades. Gracias, Rosalba, por estar con nosotros. ¿Qué te ha parecido el trabajo aquí en la Oficina de Equiparación de Oportunidades? Muy buenas tardes. Bueno, la experiencia aquí en la oficina ha sido muy enriquecedora para mí. No sabía mucho de lo que era la discapacidad, de qué se trataba, y aquí he podido crecer mucho. He sido bien equitativa con el término discapacidad con las personas. Me gusta todo lo que he vivido aquí, porque personalmente siento que he crecido en muchos ámbitos. ¿Crees que el trabajo aquí te ha ayudado también como persona a crecer como persona, a entender la realidad que viven las personas con discapacidad? Claro, me pongo más en los zapatos de las personas. Ya sé cómo tratarlas, cómo poder ayudarlas, y así mismo compartir ese conocimiento con otras personas. Yo he definido aquí al equipo de la Oficina de Equiparación de Oportunidades como las chicas superpoderosas. Son un trabajo enorme el que realizan. Tú realizas un trabajo también de seguimiento, canalizas las llamadas, las personas que vienen. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Cuéntanos un poco. Correcto. Es una experiencia bastante ardua, porque soy como ese ente transmisor, tanto interno como externo, de toda la información que se maneja acá adentro, pero ha sido algo un trabajo muy arduo, pero muy enriquecedor, muy provechoso y muy rico aquí trabajar con todas las compañeras. ¿Cuál sería tu mensaje a todas las personas que nos están viendo a través del semanario web? ¿Cuál sería mi mensaje? Bueno, que
todos seamos ente inclusivo, ¿verdad? Busquemos más información de lo que es la discapacidad. La discapacidad abarca muchos temas. Hoy en día ya es un tema que es abierto, que ya ha evolucionado, que no es un tema de antaño, ya hoy en día... es una realidad, es una realidad que se vive en el país y debemos aportar nuestro granito de arena para poder ayudar a todas estas personas que puedan insertarse a la vida normal. Correcto. Porque es un derecho también. Esa oportunidad todos debemos tener. Muchas gracias, licenciada Víctor, por la oportunidad. Hoy nos sentimos complacidos en el Semanario Web por la entrevista que nos ha brindado la Oficina de Equiparación de Oportunidades. Este es el equipo que trabaja arduamente para ayudar a todas las personas con discapacidad. Aquí en el domo de la Universidad de Panamá usted encontrará la Oficina de Equiparación. Este es el equipo de trabajo. Le pedimos a todos que puedan conocer un poco más de la oficina. Es una oficina que trabaja para la inclusión de los estudiantes, profesores y administrativos con discapacidad. Le damos las gracias por su apoyo, su colaboración, y esto ha sido parte de un trabajo del Semanario Web para que ustedes conozcan todo el trabajo que realiza la Universidad de Panamá y en este caso la Oficina de Equiparación de Oportunidades. Muchas gracias por estar con nosotros.